Al son que me toquen, hablo. Acá estoy con mi amigo Arturo Reyes Isidoro, extraordinario columnista, analista político y amigo de muchas personas que nos hacen el favor de vernos, mi querido Arturo. Y esta semana de frío en la capital del estado, ¿no? Ha estado ahí la temporada entre lluvia y frío. Hemos vuelto de alguna forma, aunque no como debiera decir, al clima típicamente jalapeño, del cual realmente hay que sentirse orgullosos porque es único. Hay una anécdota. A García Márquez le llamó la atención cuando conoció este clima. Y yo tengo amigas, por ejemplo, una que fue asistente de prensa del presidente Salvador Allende, que llegó un día a Jalapa, nunca había venido, y ella me lo platicó, y cuando entró, se encontró con una ciudad con esta neblina, este chipichipi, y dijo, aquí me quedo a vivir, y aquí se quedó a vivir. Ya. Increíble, ¿No? nada más y nada menos. Pero por eso un buen mezcalito, creo no se que antoja. cae bien y estado. Oye, la de la semana es un tema que escribiste, creo que una o dos columnas, pero creo seguro en una, en donde te refieres a esta situación del caos vial que estamos viviendo y que además, bueno, casi todos los medios de comunicación lo manejaron como Ricardo Agüed estalla en cólera y molesto, dice que no es el responsable de estar recibiendo las mentadas de madre de la sociedad. Hubo en particular una persona por ahí que publicó en redes sociales un texto que dijo que quien causa este caos vial, y se replicó y tuvo mucha movilidad. Digo, no decir que se volvió viral, pero fue importante. Y yo creo que ya son muchas las piedritas que van sumando de aquellos, incluido yo, que nos hemos quejado directamente sobre esta situación. Tú comentas en tu columna sobre la responsabilidad, sobre todo, que tiene el secretario de la CIOP para con su tramitología y su responsabilidad de que las obras, sobre todo aquellas con recursos estatales, se están haciendo de una manera lenta, mal planeada. Así lo leí, Arturo. Sí, es un problema grave para la capital, para Jalapa. Esto tiene que ver con muchos factores, pero ahora el problema es que estamos viviendo que la ciudad está ahogada. A mí me recuerdan mucho los embotellamientos que viví en la Ciudad de México en el siglo pasado, y ya no les envidiamos nada a los chilangos de aquella época. Hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, un empresario jalapeño firmó un contrato para realizar obras y se le acusa que no ha cumplido. Incluso me llamó la atención que leí por ahí que tuvo que pagar una fianza de 6 millones de pesos. ¿6 millones? 6 millones. Uh-huh. ¿Te refieres a Juan Noé Saguestegui algo? A él me refiero. ¿Uh? No me explico por qué no ha cumplido. Ahí tiene la razón entonces Agüed, si es cierto eso, de que el gobierno, de que Elio Hernández, el de la CIOP, debió haber dado un manotazo o un manazo sobre la mesa y haber exigido el cumplimiento. Porque yo también llegué a considerar, especular, que tal vez el retraso se debía a que no le han pagado a la empresa, porque eso es común que ocurra. Y cuando a la empresa no le pagan, pues lógicamente, ¿cómo le paga a sus trabajadores? Pagan todos. Yo pensé que ese era el problema, pero si el empresario pagó una fianza, entonces es que hay incumplimiento. Pero entonces, si es responsabilidad de la autoridad que corresponde, ¿por qué no vigila? ¿Por qué no rescinde contrato? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué deja que esto esté pasando? Jalapa vive un caos total y no podemos tolerarlo ni permitirlo. A ver, el alcalde Agüed se quejó de las mentadas. Lo dijo con otras palabras, porque en efecto a él le llovió
como dicen, como en feria, no sé cómo, bueno, sí, cuando está uno en feria y llueve, pues echa a perder todo. Y entonces ya no aguantó la presión y él, que es tan cuidadoso de las formas, tan respetuoso, tan institucional, tuvo que estallar. Y si bien el señalamiento lo hizo contra Elio Hernández de la CIOP, realmente abarcaba el gobierno del Estado. Porque además hay otras autoridades que debieron o debieran estar vigilando el cumplimiento, como la Contralora, que es un florero, no sirve para nada. Entonces, bueno, el gobernador no creo que no se dé cuenta todos los días de lo que pasa en su ciudad, en la que vive, en la capital, donde está el asiento de nuestros poderes. No creo que se no dé cuenta y no diga nada, se quede callado, no ordene, etc. Es terrible el gobierno con el que estamos viviendo. Yo respeto mucho tu comentario. Creo que tiene parte y parte desde mi óptica y es mi comentario. Yo en alguna participación que tuve acá en NB le decía directamente al alcalde Ricardo Agüed que al final del camino la autoridad de esta capital, así sea que todos los poderes se encuentran concentrados del Estado de Veracruz, se encuentran concentrados en Jalapa. Bueno, él es el alcalde de la ciudad, es quien dice, quien organiza. Y por supuesto que las inversiones estatales y federales se tienen que realizar, pero bajo la coordinación y la logística estratégica creo yo, de la parte municipal. Y una crítica que yo hice es en el sentido de la nula comunicación sobre aquellos tiempos en que van a durar las obras. Ese es un tema muy importante, pero también, a ver, se tienen tantos millones de pesos para hacer las obras y las vías. ¿Qué hago como una cuestión básica de comunicación social? Hacer una señalética de espacios de entradas y salidas. Coordinar con escuelas del centro histórico y de las zonas en donde están las diferentes obras y hago entradas y salidas de los alumnos escalonadas. Es decir, las mismas personas que están en las diferentes oficinas de gobierno, es un plan integral estratégico el que debe de haber. No le deseo de verdad mal a Ricardo Agüed, a quien conozco hace muchísimos años, pero creo que este diciembre no va a ser tan grato porque hay un descontento generalizado social por esta situación que vivimos el día a día, decía yo, en bicicleta, en moto, en autobús, en taxi, caminando. Es decir, es increíble lo que está sucediendo y lo que yo siento que no se vale, Arturo, es como pasarse el balón de un lado al otro, pero estamos en una crisis en ese sentido que se vuelve emocional. Pero tú has dado la clave. Este debe ser un trabajo integral. Nosotros sabemos de sobra que el gobierno de Cuitlagua García es un gobierno sectario, cerrado, que no se comunica, que no comparte. A ver, aquí en Jalapa tuvimos en la misma Lázaro Cárdenas el problema de la construcción de otro paso vehicular por el rumbo de Finanzas, para quienes conocen Jalapa, o rumbo a Banderilla, que terminó finalmente con la toma de la avenida, la protesta porque derribaron árboles por parte de ambientalistas. A ver, hasta donde yo más o menos conozco al alcalde Agüed, que es una gente que tiene abierto el cabildo siempre, si el gobierno del estado en efecto se hubiera coordinado con él y le hubieran dicho cabildea con los vecinos, vamos a evitar estas cosas, algo se hubiera hecho. Pero cuando estos actúan, yo, con soberbia, ellos solos pueden todos, etcétera, pasan estas cosas. En efecto, habrá que ver la repercusión que tendrá esto en el futuro inmediato, pero creo que estamos esperando, porque no ha salido a decir ni una sola palabra, a ver con qué justificación nos sale el titular de la CIOP. O alguien del gobierno que nos diga. Alguien nos tiene que... A ver, ellos viven de nuestros impuestos.
como ciudadanos merecemos una explicación, o que le echen la culpa al alcalde, digan no, el culpable es él, pero que nos digan por qué está pasando esto. Es terrible, no hay comunicación con la población, con quienes los eligieron, con quienes votaron por ellos, no salen a dar una sola explicación. Sí, sin duda. Por cierto, ¿ya conoces el puente del 3 de octubre? Así como tenemos el puente de Miguel Alemán, el puente... A ver, tenemos el puente del 3 de octubre. Algo de risa. Sí. A ver, bueno, para empezar, claro, me llama la atención que el señor gobernador, y está en todo su derecho, presumió que se va a llamar Puente Eberto Castillo. Ay, digo yo, bueno, está bien, para significar su nombre, tenerlo presente, pero también me puse a pensar el significado simbólico que tiene que todos los días pasen encima de él, de Eberto Castillo. ¿Te imaginas? No se ponen a pensar. Puente, todos los días, todos los calapeños visitantes y quienes pasen van a pasar encima de Eberto Castillo. Pero bueno, ellos así lo decidieron, pero resulta que ese puente tenían que haberlo entregado el 3 de octubre. ¿Y te refieres al de las trancas? Al de las trancas, el del... Claro. Sí, claro, ese el es del el caos. Es el que va a coronar este 2023. A ver, quienes conocen Jalapa, entrando de las trancas hacia acá, a Araucarias, cuando empieza ya el distribuidor hacia el centro de la capital, se me ocurre decir que en Coatzacoalcos, para quienes nos ven allá, y supongamos que del puente Joroba a ¿qué será? Al parque, sigamos en el centro, a la catedral. Digan, pero acá la distancia es más cortita, se hacen hasta 2 horas. Imagínate, eso no es posible, por eso las mentadas de madre. Y claro, el que va en vehículo, el pasajero que viene con urgencia a Jalapa, el que ha perdido su avión en Veracruz, el que ha llegado tarde al hospital, no distingue si el responsable es la autoridad municipal o la estatal, mienta la madre parejo. Eso es cierto también, pero es de risa si no fuera tan serio. Anuncian una obra y no cumplen. Esa es otra característica de este gobierno. La de risa de esta semana, que se raja Samuel García. Se les hizo bolas el engrudo y en la madrugada, en los primeros minutos del sábado pasado, dijo, ¿saben qué, señores? Siempre sí me quedo en Monterrey. De veras que no es de risa, es de carcajadas lo que hacen. Es lamentable que el sistema político mexicano viva estas situaciones. Imagínate, ante los ojos de los extranjeros, nos pintan como unos subdesarrollados, que hacemos estas cosas, estos sainetes, estos ridículos, por culpa de la inexperiencia, de la ambición, incluso de la sospecha de que esto fue parte de un ardid del presidente López Obrador para tratar de restarle votos al frente opositor. Y pensaron que esto era fácil, es decir, lo preocupante es que se brincan las leyes, piensan que pueden hacer todo con impunidad. A ver, Leo Zuckerman, un columnista que publica en Excelsior, publicó el lunes un artículo, una columna en donde dice, a ver, preguntaban dónde está la oposición. Dijo, pues ahí está. Y en efecto, la oposición hizo valer la ley en Nuevo León y tumbó a Samuel García. Lo obligó a que respetara la ley, lo tumbó de la candidatura presidencial y lo regresó, ya dejando los pelos en la cerca al gobierno de Nuevo León. Ahí está la oposición, está viva.
Me permito un paréntesis, cuando doña Rocío Nali le dice a los suyos, a los morenistas, a ver, no nos confiemos porque la oposición no está dormida. Creo que tiene razón la señora. Aquí cualquier error que cometan, se la van a encontrar. Sin duda, sin lugar a duda. Ahora, fíjate que me da pie para el tema de pena ajena. ¿Qué está sucediendo en Veracruz? Triste, lamentable, penoso, vergonzoso. Las comparecencias empezaron, las comparecencias de los distintos secretarios y todos aquellos que ante la legislatura tienen que comparecer en este quinto informe de gobierno. Es ridículo que vayan 7, 8 diputados a escuchar, a preguntar, a exigirle a la autoridad si está haciendo bien o mal su trabajo. Además, con triquiñuelas, hacen la comparecencia, por citar a alguien, que ahí le estaré mandando saludos permanentemente y que le hemos sacado ya varios reportajes de investigación, al secretario de Turismo. Literalmente 8 diputados la hacen de tarde, noche, la comparecencia, con lo cual se evitan que toda la prensa llegue, todo amañado, todo podrido y todo en una situación verdaderamente triste. Los representantes de los veracruzanos andan en campaña, están en otra cosa. Sí, y exageras. Bueno, tal vez con ese funcionario, que por cierto lo están señalando que ya se construyó su hotelito por aquí cerca. Así es. A otros funcionarios lo acompañaban al inicio de su comparecencia, si acaso 1 o 2. Fue llegando a uno que otro. Hay un total desinterés. A ver, pero esto tiene una explicación, porque todo es una farsa. Esto viene desde los gobiernos anteriores, no es privativo de estos, pero con estos se ha llegado al límite ya. Porque todo está arreglado. Creo que todos lo sabemos y los que no deben enterarse, que previo a su comparecencia los diputados procuran reunirse con los funcionarios, procuran reunirse con los diputados de las comisiones ante las que van a comparecer y les piden favores. No me vayas a preguntar de más, dame tus preguntas, las que me vas a hacer. Se arreglan. Incluso les dan una lana, un moche, como se quiera llamar, para que no se le exija y para que si le hagan al cuento de que yo sí te estoy a ti apretando y que yo te digo y que no te digo y que yo te ofrezco enviarte a tu oficina los números, que nunca lo envían. Entonces esto ya está podrido. El colmo del cinismo. No tiene razón de ser. A mí me alarmó cuando el día que llegó a comparecer el secretario de Seguridad Pública. Imagínate un tema fundamental. Me reportaron es que no hay diputados. Yo, ¿cómo? Pues ahí debieran de estar nuestros representantes, que son los representantes populares, los que defienden nuestros intereses supuestamente. Ahí debían estar preguntándole al señor. Arturo, ¿tú habías vivido esta historia después de tantos gobiernos con los que te ha tocado compartir, trabajar, analizar? ¿Se había vivido una cosa así en Veracruz, amigo? No, por eso digo que llegó al límite acá. Sí. ¿Cuál exageración? Es que además todos sabemos la calidad de gobierno que hay y la calidad de funcionarios que tenemos. Menos se le da valor. ¿A qué voy a perder mi tiempo? ¿Qué le puedo preguntar? Claro. O si yo le exijo, van a tomar represalias contra mí. Es terrible esto, lo que está pasando. Es terrible, es lamentable. Y yo pondría en la mesa un tema. A quienes nos escuchan, a quienes nos ven, señores, razonemos nuestro voto, razonemos qué queremos, qué deseamos para Veracruz. Son nuestros representantes ante el Poder Legislativo. No es posible que esto suceda. A ver, voy a decir algo y espero que no se me
tome a mal. Y pues puede que se me descalifique o se me señale o se me critique, pero bueno, corro el riesgo. En el caso de este gobierno de Morena, en esta administración, en esta legislatura, en la anterior, además de que llegaron por tómbola, por sorteos, órale, ahí va un montón y el que salga, saca tu fichito, sin ningún filtro. Como en la feria de... Que viera que tuviera un nivel de preparación, que conocieran algo de leyes, de la mecánica de las iniciativas, cómo se hace una reforma, etcétera. Por ejemplo, no voy a decir nombres, por supuesto, ni qué voy a decir género, voy a generalizar. De una persona que vivía en su pueblo y realizaba un trabajo, decoroso. Creo que le llaman... ¿Tiene un nombre? ¿Cómo le llaman? Bueno, cortaba el cabello, el pelo. Estilista, peluquero. Estilista. Ese era su trabajo digno. Claro. Pero ese era todo su nivel. Claro. Su óptica, su visión. Sin ninguna... Y boom, de repente que nos llega como diputada, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué podía saber esa persona? No podía saber mayor cosa, no podía alegar, decir ni nada. En la pasada legislatura nos tocó ver cómo les mandaron una iniciativa de reforma constitucional a la constitución local y la aprobaron sin haberla conocido, menos leído. Terrible, terrible, terrible. Y sucede, hoy estamos hablando del estado de Veracruz. Yo quisiera saber en cuántos estados de la República, pero también en la Cámara de Diputados en San Lázaro, en Ciudad de México. ¿Cuántas leyes, iniciativas, reformas se votan? Ya muy dicho, muy dicho, traído y llevado, sin cambiarle ni una coma. Ha ocurrido con el presidente López Obrador, terrible. Terrible. Y se han aprobado leyes que ya nos rigen ahora y que pues ponen en riesgo la gobernabilidad del país, la viabilidad democrática, y eso es preocupante. A mí me preocupa, me llama la atención que Veracruz es un estado con tanta gente preparada, estudiosa, académicos, hombres de leyes, de ciencias, de artes, tengamos un pobrísimo nivel de diputados. Terrible, sin duda. Y bueno, para ir casi cerrando, mi querido Arturo, esta charla tan amena y escabrosa, sin duda. A veces se enoja uno, pero no puede dejar de sentir en el estómago. Pero bueno, vamos a mandarle un aplauso ahí. Creo que ya es nuestro cliente, el buen Manuel Huerta, que cuéntanos, le mandó a decir a Cisneros Burgos que quitara ya toda su basura que dejó, no solamente en Coatepec y la región, sino en el estado de Veracruz. Yo vengo de tu casa, de la parte de Veracruz, y había un espectacular ahí que no sé, un día amaneció roto y dije, qué bendición, de verdad, es desagradable darse cuenta por lo que este hombre todavía representa en Veracruz. Yo vine manejando en mi columna la figura de Manuel Huerta porque adoptó una actitud que me pareció muy sana de crítica y autocrítica con su partido, con el gobierno del Estado. Me pareció muy bien. En una columna después mostré un tanto desencanto con él cuando, por ejemplo, después de criticar a la señora Nale, un día apareció a su lado y alzándole la mano. Y dice, bueno, ¿qué pasó? Tú no opinabas bien de ella. Pero bueno, ahora, no sé qué pasó. Algo lo vamos a saber con el tiempo. En una columna que voy a publicar de Prosa Prisa, comento eso, que algo está pasando o algo pasó. Parece que Manuel decidió rectificar y volver a su actitud crítica y autocrítica. No sé, incluso creo que tomando distancia de la señora, que ese es tema aparte,
Pero entonces, él ayuda bastante a su causa para mí. Y creo que hace bien que él no baje la guardia en cuanto a seguir criticando, a seguir señalando estas cosas como esa que pide no solo, bueno, en particular a Eric Cisneros, pero también a los demás que dejaron el estado llena de lonas, de espectaculares, de bardas con su propaganda. Y incluso los funcionarios del gobierno del estado, del gobierno de Cuitláhuac, siguen pintando. Y sí, eso lo critica a él. Claro. Y esas cosas, uno, contaminan visualmente. Dos, ocupan recursos públicos porque nadie los paga de su bolsa. ¿Cómo es posible esto? A ver, yo soy de opinión que el señor Cisneros debiera ser sometido a una investigación. ¿De dónde sacó tanto dinero para tapizar el Estado con su propaganda? ¿De dónde salió? Yo creo que una de las preguntas que van a ser obligadas en su momento para la candidata Rocío Nale serán justamente si va a haber en este caso un proceso de investigación sobre todas estas corruptelas y estas situaciones. Creo que va a ser algo importante como morenista que es, pero también a los otros candidatos. Preguntarles, va a ser interesante. Una, preguntarles, y otra, saber si lo van a cumplir. Que no sea solamente una promesa más de campaña. Creo que va a ser una parte importante, una exigencia, al igual que a los candidatos al Senado y candidatos a las diputaciones federales y estatales. Yo daría por descontado que la oposición lo va a hacer, pero creo que, y lo digo con mucho respeto a la señora Nale, si fuera inteligente, ella ofrecería hacerlo y debiera de cumplir si gana. Es decir, con eso ganaría muchas simpatías que tanta falta le hacen. Los veracruzanos estamos... A ver, ¿por qué se echó el PRI del poder? Porque estábamos cansados de sus vicios, de sus malas prácticas, de sus corruptelas, de sus abusos. Y el gobierno el cuitlahuista que le llamo yo, llegó y cayó en lo mismo, incluso tal vez hasta peor, en peor forma. Entonces, la señora creo que ganaría algunos votos o muchos, no sé, si ofreciera, si se comprometiera a investigar y a castigar a los responsables. Y no solo es uno, no, claro, son varios. Pero sabemos que hay por lo menos 6 desde a nivel secretaría hasta niveles de dirección, en donde sabemos dónde está verdaderamente las cosas. Es sabido por todos, el sector empresarial, el sector político, las asociaciones civiles, sabemos perfectamente en dónde hay que poner muy, muy puntual observancia sobre estas situaciones. Yo creo que eso sería lo deseable, que entregando la responsabilidad el 30 de noviembre, muchos no debieron de ir a sus casas, debieran ir a Pacho Viejo. Ese es el lugar que se merece. Pero ya veremos, son lo mismo. Se tapan con la misma cobija, a menos que la señora demuestre que no. Ojalá. La señora, si es que queda la señora, porque la moneda está en el aire, Arturo. Si es que gana la señora. Claro. Por eso decía yo que si gana la oposición, se da por descontada. Yo estoy seguro que sí los van a investigar. Pues veremos qué sucede. Y para terminar esta tarde, esta charla, este día, a la hora que nos esté haciendo el favor de acompañarnos, yo quiero comentarte algo que no es tan grato por el contenido, pero fíjate que la Asociación Civil Propuesta Cívica obvio, como digo, asociación civil, hizo una campaña que se llama Historias que Sobreviven, es una asociación nacional, e hicieron un primer cortometraje de 3 que van a presentar, y lamentablemente
pero bueno, buscando justicia, porque es un dato muy alarmante que el 95% de los casos de crímenes contra periodistas siguen siendo con un tema de una gran impunidad. E hicieron esta primera entrega de este primer cortometraje que está dedicado, pues ya sabemos, a Regina Martínez, y pueden verlo, pueden visitarlo en su canal de YouTube que se llama Propuesta Cívica MX, ahí en YouTube, ahí mismo donde nos estamos viendo nosotros ahora. Vale la pena verlo, vale la pena analizarlo, darles like, seguirlos, porque eso impulsa a hacer mayores investigaciones más allá de el tema histórico. Es esta gran impunidad, 95%, Arturo, que tú puedes matar a un periodista. El estado de Veracruz específicamente es un lugar verdaderamente peligroso para el ejercicio periodístico, y creo que vale la pena apoyar a estas asociaciones civiles. Claro, esto que tú apuntas al final, no, incluso organismos internacionales han considerado a Veracruz como el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. ¿Qué tanto riesgo se corre en Veracruz? Mis respetos para mis compañeros que se la juegan a diario. Sin duda, sin lugar a duda, un aplauso para todos, con tanta pasión, con tanta entrega, y una exigencia una vez más a esta autoridad sorda, ciega y, perdón la expresión, Arturo, pero podrida, que no hace nada por proteger, por cuidar, por respetar la libertad de expresión. En fin, pues hemos llegado al final, mi querido Arturo, y nos vemos en la próxima entrega. Y bueno, si les gusta, denle like, síganos, toquen la campanita por ahí de YouTube, ahí aparece la dirección, y pues nos vemos en la próxima, amigo. Digamos salud en este día de frío. Bueno, ya y digamos salud en la época que ya se acerca de decembrina. Así es. Ya casi estamos cerca de las preposadas que le llaman. Sí, pues sinceramente, a quienes nos sintonizan, nos ven, nos escuchan, nuestros mejores deseos. Sin duda. Salud, amigo. Salud. Tómale, porque si no es de mala suerte. Bueno, pues nosotros nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme y acompañar sobre todo el espacio de este gran periodista, este gran analista político, Arturo Reyes Isidoro. Yo soy Mauricio Cuevas Galloso y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.